Muy buenos días a todas mis amadas hermanas. Estamos en los devocionales, un día más en los devocionales de Saeta Jole. Estamos aquí agradeciendo al Señor por esta hermosa oportunidad que nos tiene de poder aprender de la palabra del Señor. Les invito para que oremos y le pidamos la dirección al Señor. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana por encontrarnos reunidos ante su presencia. Queremos, Padre Santo, Señor mi Dios, pedir. Queremos, Señor mi Dios, que usted nos guíe, que nos enseñe, nos adoctrine, nos muestre, Señor mi Dios, por medio de su palabra, su voz para nuestra vida. Gracias damos, Padre del cielo, presentamos, nos reconocemos, Señor mi Dios, ante usted y queremos, Señor mi Dios, que usted nos ayude, nos bendiga, nos perdone. Y queremos, Señor mi Dios, comenzar este día hermoso, Señor mi Dios, bajo su consejo agradable. Dejamos esta oración en sus manos, Señor mi Dios, en el dulce nombre de Cristo amado. Amén. Y nos vamos directamente a la palabra del Señor para esta mañana, que se encuentra en el libro de Jeremías, en el libro de Jeremías, capítulo 32, y nos vamos a un versículo muy bonito, muy lindo, muy profundo, muy constructivo, que nos habla en el versículo 17. Y dice así en el nombre del Señor. Dice, capítulo 32, versículo 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor confirme esta palabra en nuestros corazones. Aquí nos podemos poner a reflexionar en lo que realmente Dios nos habla en nuestras vidas. ¿Qué es lo imposible para Dios? En Ezequiel habla acerca, en los evangelios habla acerca de lo que es imposible para Dios. Nosotros como seres humanos tenemos esa imposibilidad, esos límites, pero para Dios nada es imposible, como lo dice la palabra del Señor. Y indagaba, ¿cierto?, en los versículos de la palabra del Señor, en el libro de Lucas capítulo 1, dice, porque nada hay imposible para Dios. En el libro de Lucas también dice, Jesús le dijo, ¿cierto? Lo que es imposible para los hombres, o sea, para nosotros, para nuestra naturaleza humana, es posible para Dios. Y mirando a Jesús, le dice en el libro de Mateo también, confirma esta palabra del Señor, que para los hombres, o sea, para nosotros, esto es imposible, más para Dios no lo es. Y ahí en el libro de Lucas habla acerca de que un joven rico le habla a Jesús y le dice, ¿qué debo hacer para seguirte? ¿Qué debo hacer? Y ahí habla acerca de la salvación específicamente. Y que le dice Jesús que debe tomar todas sus posesiones, venderlas, entregarlo a los pobres y seguirlo. Y eso fue demasiado imposible para él. Porque dice inclusive en la palabra del Señor que era más fácil que pasara, ¿cierto? Un camello por el ojal de una aguja que pasara un rico. Pero el Señor nos bendiga a nosotros, que el Señor nos ayude a nosotros para que nosotros podamos mirar a este Dios de lo imposible, que a pesar de nuestras circunstancias, porque muchas veces nuestras circunstancias son pesadas, aquí en este pasaje de Jeremías nosotros podemos ver en qué situación se encontraba el pueblo de Dios en este tiempo de Jeremías, cuando Dios manda a Jeremías a que escucharan el mensaje que Dios le estaba entregando a estos pueblos, a este pueblo, al pueblo de Israel, el que haría oído sordo a estas súplicas. Dios conocía desde siempre, nos conoce a nosotros. Este libro de Jeremías fue escrito en un contexto, cierto, de que estaban las cosas mal, el pueblo de Dios se había alejado de Dios y había abrazado muchas veces esos dioses de otras naciones paganas que le rodeaban. Y es por eso que Dios veía su pecado y Dios, que lo que era un Dios de oportunidades, que lo que hizo siempre Dios, le habló al pueblo, le advirtió al pueblo. Fue un tiempo de dolor, de tristeza, de muerte, de juicio. Fue en una atmósfera en que un espacio donde Jeremías fue enviado a predicar la palabra del Señor. Y ese pueblo que no escuchaba, que estaba ahí
preocupado y afanado de otras cosas. Ahí el que fue enviado, ¿cierto?, al pueblo, estaba, que estaba ese pueblo entregado ya al pecado, no tenía ningún deseo de escuchar nada de Dios. O que el hombre de Dios tuviera que decirle al pueblo, porque se sentía suficiente, se sentía de que nada de lo que Dios o el hombre pudiera decirle, ¿cierto? Iba a ser para ellos. O sea, hacía ese oído sordo. Entonces Jeremías predicó en ese tipo, en esa atmósfera, en ese clima, durante muchos años, muchos, muchos, y no hay constancia, ¿cierto?, que en ese tiempo hubiese una conversión del pueblo que se retrocediera. O sea, Jeremías hablaba ya. Entonces el pueblo, la nación de Israel estaba pasando por un momento muy trágico. Entonces Jeremías fue enviado a ellos. ¿Para qué? Para predicar, no un mensaje de amor. Ya en ese entonces Jeremías fue ya con un mensaje más poderoso, más potente. Fue enviado a la gente. ¿Para qué? Para hacerle saber de que Dios estaba enojado, de que estaba a punto de ser juzgado el pueblo. Se ordenó a Jeremías que le dijera que, que el pueblo iba a ser invadido. Fue enviado a decirle que serían llevados cautivos. Fue enviado para entregar ese mensaje de juicio. Que el Señor nos bendiga a nosotros. Nosotros como resultado muchas veces vemos al hombre advirtiendo. Y es por eso que nosotros vemos en la historia de Jeremías, de hecho fue arrestado, fue encarcelado, no comprendieron esa verdad que él estaba entregando de parte de Dios. Entonces, nosotros podemos ver que ahí Jeremías escribió el pasaje que nosotros leímos, cuando él estaba prisionero. Nosotros vemos la historia también en Pablo, también que presentaba el mensaje. Es difícil entregar el mensaje de Dios en estos días para nosotros. ¿Qué creen ustedes? ¿Que es fácil? ¿Ven sus iglesias cómo está a veces el corazón tan duro? ¿O que ven al hombre y no ven al Señor? Que el Señor nos ayude a nosotros. Hoy, mientras estamos nosotros aquí, el Señor nos demanda que tenemos que ir a entregar el mensaje del Señor. Entonces, como fue para Jeremías en ese momento, un momento trágico, difícil, pero surge este rayo de esperanza para los que conocen al Señor. Mientras Jeremías estaba en esa prisión, el Señor vino a él y le dio una palabra de esperanza, una palabra de bendición, promesa. Esa promesa, como decía la palabra de ayer, se cumplen. La promesa que Dios tiene para nosotros se cumplen. Entonces nosotros debemos comprender y esperar, porque dice la palabra del Señor, no hay nada imposible para Dios. El Señor viene a Jeremías en ese entonces y le ofrece consuelo a los corazones, a esos corazones duros, a esos corazones. Y aquí nosotros podemos darnos cuenta de que aunque nosotros pasemos por momentos difíciles, porque los vamos a pasar, quizás tiempos duros espiritualmente, los tiempos difíciles económicamente, los tiempos difíciles inclusive en nuestra iglesia, con nuestra familia, los tiempos difíciles, Dios nos dice, como lo habló a Jeremías estando en un momento difícil, imagínense años y años y años predicando a ese pueblo que iba a venir ese juicio y que le escucharan la palabra del Señor. Y el pueblo no entendía, no lo comprendía. Entonces, los tiempos difíciles hoy para nosotros, ¿cuáles son? La adversidad, las enfermedades, nuestros yugos desiguales, nuestras familias inconversas, las comodidades de este mundo, el yo. Así como Dios le habló a Jeremías y le entregó paz en su corazón en esa celda de la prisión, Dios nos dice hoy día a nosotros, quizá Él era el Dios de lo imposible en ese entonces, hoy sigue siendo el mismo Dios, ese Dios de lo imposible hoy. Y Él quiere mostrarnos que podemos aprender de esta lección para poder enseñar sobre Dios, de este Dios de lo imposible, a quien quizá duda, quizás vive en adversidades y prefiere ahogarse en sus penas. Que
Que el Señor nos bendiga a nosotros. La confianza que tenía Jeremías. Él oraba al Señor en esta gran oración de esperanza. Jeremías presentaba la evidencia, ¿cierto?, de que estaba cerca de Dios, de que muestra que el Dios de lo imposible, y él encontró esa esperanza en un momento de ¿qué? De desesperación. Al considerarnos muchas veces nosotros como seres humanos, esta humanidad tiene límites, como Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. Entonces nosotros podemos descansar en el mismo Dios de que descansó Jeremías. Nosotros podemos vivir en esa esperanza, en esa confianza, como lo tuvo Jeremías, lo podemos tener nosotros hoy día. ¿Qué decía la palabra del Señor? ¿Qué nos dice la palabra del Señor hoy día en el versículo 17? Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste, el que hizo, le da la soberanía a este Dios maravilloso, el que hizo el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Y con tu brazo extendido, y ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible? Nada. Entonces nosotros vemos aquí la creación dada por el Señor, como lo considera aquí la mano de Dios en la creación. Nosotros podemos comprender que sirviendo a este Dios grande, a este Dios poderoso, que tiene cualidades que nosotros no logramos dimensionar, pero es nuestro Dios. Entonces nosotros, este Dios del cielo y de la tierra, de este mundo, de esto que nos rodea, debemos declarar el poder en la persona de Dios, de su Hijo Jesucristo. Nosotros debemos declarar el ser hijos del Dios de lo imposible, y así con nuestro testimonio nosotros vamos a poder ser unos hijos agradecidos, un hijo de testimonio. Vamos a hacer, a pesar de nuestra adversidad, de nuestras circunstancias, manifestar el carácter de Dios, así como Jeremías, el lenguaje que usaba, ¿cierto?, para describir en estos versículos a este Dios maravilloso, a este Dios que nos recuerda una vez más que es un Dios de gracia, de amor, de misericordia, un Dios proveedor, es un Dios de milagro, es un Dios de poder, el que mueve el cielo, el que mueve la tierra. Y es por eso que nosotros, como naturaleza humana, nosotros tenemos una mente limitada. Pero cuando conocemos a este Dios que servimos, que no tiene límites, ahí nosotros vamos de ganada. E inclusive muchas veces nosotros dejamos que el enemigo nos asuste, y sabiendo de que él sí tiene límites, porque se los pone Dios. Y que el Señor nos ayude a nosotros, porque a pesar que vemos en esta historia a Jeremías, quizá debilitado, porque estuvo, dice la palabra del Señor, que estuvo muchos años, aproximadamente 50 años, él predicando. Y el pueblo, que la nación de Israel, ¿qué sucedía? No lo escuchaba, hacía su oído sordo. Hoy día nosotros predicamos, ¿y qué porcentaje de personas son las que no escuchan? ¿Cuál es el porcentaje de las personas que reciben de la palabra del Señor? Entonces el Señor nos dice que Él no ha cambiado, es el mismo de ayer y de hoy. Y Dios, ¿qué es lo que quiere entonces para nosotros? Él necesita que nosotros tengamos esa fortaleza, ¿cierto? Para que Él nos pueda ayudar y podamos superar todo lo que se pueda enfrentar en esta vida, porque Dios, este Dios de lo imposible, es el que hace todo. Cuando nosotros llegamos a nuestro límite y decimos, Señor, yo no puedo más, aquí le entrego, Dios obra. Cuando nosotros nos sentimos suficientes, Dios, yo me imagino que el Señor nos mira un poquito desde lejos y dice, ya, pues dele, si usted puede, vamos, hágalo. Pero cuando nosotros creemos que Dios obra en nuestras vidas, Él el que nos guía, nos insta, nos muestra el camino, Él el que hace las cosas. Nosotros muchas veces somos solo instrumentos en las manos del Señor. Y gloria a Dios por ello, porque hemos sido creadas para la gloria de Dios. Lo dice en el libro de Isaías. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos tenga guardada bajo su misericordia cada día. Lo creemos así, porque Dios lo hizo así, perfecto. Y es por eso que nosotros vemos los distintos pasajes de la palabra del Señor, lo vimos reflejado en Lucas, donde este joven rico, le preguntaba al Señor, le preguntaba si realmente, qué debía hacer para dejar.
Y ahí nosotros vemos en Lucas que hay una capacidad de Dios para llevar a cabo las cosas de nosotros, los seres humanos, que para nosotros es imposible. Nosotros podemos ver que en Lucas Jesús dice claramente que no hay imposible. Que el Señor nos bendiga porque es posible para Dios. Todo es posible. Entonces nosotros podemos ver, ¿cierto? Que esta pregunta que hace este joven rico, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Dios nos entrega. Quizá ahí ese imposible para el hombre eh, tenía que dejar cosas. Nosotros hemos tenido que dejar cosas. Cuando el Señor nos dice que Él obra en nuestras vidas, en nuestras necesidades, en nuestras circunstancias, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Dejar, despojarnos, despojarnos de eso, porque el hombre se siente suficiente, se siente posesionado a veces por sus trabajos, por sus cosas, lo que adquiere, sus adquisiciones, pero que el Señor nos ayuda y que nos recuerde en estos versículos que Dios tiene un poder ilimitado y Él es el que hace las cosas más allá de nuestras capacidades. Entonces, una afirmación que el Señor tiene de la omnipotencia y es el mismo de ayer, y lo recuerda el Señor, y es el mismo de hoy, y seguirá haciéndolo hasta que Él venga por su iglesia. Entonces nosotros debemos aplicar que la palabra del Señor que nos enseña en esta tarde, aunque tengamos adversidades, aunque parezca que la montaña es grande, aunque se venga todo encima nuestro, Dios es un Dios de lo imposible, y para Él nada, nada, nada es imposible. Que el Señor nos bendiga, que el Señor, esta palabra sea atesorada en nuestras vidas, porque muchas veces este versículo nos hace pensar y reflexionar. Muchas veces, yo me imagino que también Jeremías se sentía mal, desesperado, no estaba en un buen momento, cansado quizás, pero cuando él ora al Señor, se dan cuenta de que hay una oración y Él manifiesta su confianza a pesar de las circunstancias. Y es como cuando uno se pone a pensar, eh, es lo mismo agradecer al Señor y glorificar al Señor cuando estamos bendecidos, a glorificar y bendecir al Señor cuando estamos derrotados o estamos en prueba, estamos en enfermedades. Que el Señor nos bendiga. Que esta palabra en esta mañana el Señor nos haga reflexionar lo importante que es creer y confiar y conocer del Dios que servimos. No es un Dios cualquiera. No era como estos dioses que creían el pueblo de Israel que creyó, ¿cierto? Porque era más cercano de estos pueblos así. No, si nosotros creemos al Dios tanto, al otro Dios. Estos dioses que podían adorar ahí en una imagen. Que el Señor nos ayude y nos bendiga a nosotros, que podamos nosotros creer. Y es por eso que somos bienaventurados, porque creemos sin ver, pero sí sentimos, sí recibimos de las respuestas del Señor. ¿Y qué nos demanda el Señor hoy en día? Solo que creamos. Y el mandato, como Jeremías, fue mandado quizá a un mundo, a ese pueblo, a esa nación que estaba incrédula, que no le escuchaba, que nosotros tengamos ese aliciente de que hoy día, si muchos, el Señor nos ha mandado en la gran comisión de que tenemos que salir a pregonar el Evangelio de Jesús. No podemos quedarnos callados porque uno no hace un desprecio, o porque la iglesia no me acompaña, o porque fuimos muy pocos, o siempre los mismos. No importa. Que el Señor nos bendiga a nosotros. Nuestra salvación tiene que ser alimentada cada día. Nuestra vida al servicio del Señor tiene que ser, ¿cierto?, en el amor de Cristo, siempre. Yo agradezco a este Dios maravilloso por su hermosa palabra, porque me habla, me edifica, me enseña, me construye mi vida espiritual y me fortalece en mis días de debilidades. Que el Señor nos guarde y nos bendiga. Oramos al Señor y pedimos su bendición. Padre Santo, agradecemos este tiempo hermoso, Padre del cielo, porque usted ha sido bueno. Gracias, Señor mi Dios, por recordarme, Señor mi Dios, que qué gran poder usted tiene, que ha sido el Dios del Dios creador, el Dios de ayer, de hoy y siempre, el alfa, el omega, el principio y el fin. Gracias, Señor mi Dios, por confirmar su palabra, por ser, Señor mi Dios, que nos
lleva en esperanza siempre, a pesar de nuestras circunstancias, nosotros tenemos límites, pero para ti nada es imposible. Gracias, Señor mi Dios. Damos, Señor mi Dios, por esta su palabra, atesórela en nuestras vidas, en nuestros corazones, y para Dios tributamos honra y gloria desde hoy para siempre, rogando su bendición del cielo, siempre para nuestras vidas, nuestras familias, nuestras iglesias, nuestra comunidad. Gracias damos, Papito del cielo, en su nombre, Señor mi Dios, rogamos su bendición por el dulce mérito, Señor mi Dios, que emana el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos bendiga.